¿Qué hay, mi gente? Por aquí una vez más. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Así mismo. El Bueno, día, cuéntame, Mateo, ¿qué hay? el día de hoy tenemos algo preparado. Un seguidor en Instagram nos pidió que hagamos el recorrido de Perú en las clasificatorias para Rusia 2018. Nos pidió que hagamos un review de este trayecto que Perú tuvo y pues hay que complacer al público. Claro que sí, no, y qué chéveres tiempos, de verdad. Prefiero recordar los buenos tiempos y volver a verlos que estar viendo este presente que ahora mismo no es muy bueno, obviamente sin dejar de apoyar a la selección, Claro, porque eso somos es hinchas, eso obvio, nunca claro que va. sí, pero mientras los tiempos pasados sean mejores, pues hay que tratar de recordarlos, eso Recordar, sí. recordar volver a vivir, como ya lo dijimos antes. En este periodo, ¿no? De Ricardo Gareca, que llegó en el 2015, me acuerdo que su partido de debut fue con México, un empate a uno, hasta 2022 en el repechaje contra Australia, pues que fue su último partido. En esta era Gareca, que fue muy buena, donde tuvimos podios de Copa América, Después de donde tantos años, podio de Copa América, clasificó al llegamos a una Mundial, final. llegar a otro repechaje, sí, consecutivo. Iba a lograr una hazaña nunca antes visto, creo, clasificar 2 mundiales seguidos. Sí, y nos devolvió una identidad. Nos Nos devolvió una devolvió identidad. nuestra identidad, que es poner la pelota al El piso, el piso. toque, lo conchudo que es el peruano para Tal cual. jugar al fútbol, algo que se había perdido por otros entrenadores. Pero sí, la verdad que gratos recuerdos también del profe Gareca, que sin duda alguna pues fue pilar fundamental para que nosotros volvamos a ver a Perú en un mundial Fue el después de tanto artífice tiempo. de este proceso, ¿no? Y Perú también logra disputar una final después de 44 años, una final Qué rico continental, partido. después de 44 años contra Brasil, ¿no? En el 2019, que pues Brasil es Brasil. Si tú te das cuenta, Y, 2019 fue hace 6 años, y no pero uno se aparece. acuerda como si hubiera sido el año pasado nada más que vimos a Perú en una final de una Copa América después de tanto tiempo. Es que fue bastante emocionante, ¿no? Volver a ver a tu selección en una final de Copa América, nada más y nada menos que contra Brasil En el Maracaná. y contra un Qué equipo que, plaza. una plaza dura, y con un equipo que podía competir, que tú sabías que no solo iba a ir a la final a cumplir, sino que un equipo que podía pelearle de Que iba a igual a igual proponer a Brasil, también, que también porque iba a proponer. Brasil, claro, siempre ha sido grande, ¿no? Eso no es secreto para nadie, pero Perú tenía un equipo que quizá no por nombres individuales, tú puedes decir, ah, no, pero no juega en ningún equipo grande, ni este, ni el otro. Pero como equipo jugando, y ya hemos escuchado múltiples versiones de los propios jugadores en entrevistas, en podcast, hablando de cómo lo exigente que era Gareca con ellos, ¿no? Y las comparaciones que lo hacía con jugadores de élite que jugaban en Barcelona, en Liverpool, en Chelsea, en Madrid, y él los comparaba a ellos. Y la verdad que al final, pues uno entiende eso, ¿no? Que son 11 contra 11. Y no estaban muy lejos de la realidad, ¿no? Que los números eran relativamente parecidos. Gareca sí fue el artífice de todo ese gran proceso que pasó Perú, y como tú ya lo indicabas, los comparaba con equipos de las 5 grandes ligas, con jugadores de élite, para que el jugador peruano se la crea más, ¿no? Y demuestre quién realmente es, porque el jugador peruano es muy talentoso. Confío cien en la por capacidad ciento del cien por futbolista ciento peruano. Eso Aunque fue lo haya que le digo. mucha gente que no, que quiera menospreciar al jugador peruano y demás, el que sabe realmente no puede menospreciar el talento que tiene el peruano para jugar, aunque no vayamos a los mundiales tan consecutivamente, porque nos cuesta por diferentes razones, pero la verdad es que nuestra identidad para jugar al fútbol es bastante buena, técnica, el peruano es técnico, es hábil, es vivo para jugar la pelota, aunque a veces pues también, ¿no? Con sus errores, peca Sin de disciplina muy... también. No, y aparte de la indisciplina, o sea, como que comete errores que ya lo vamos a ir viendo ahorita que vamos a reaccionar a algunos partidos, como qué tipo de errores comete el jugador peruano por exceso de confianza o conchudez. A veces comete ciertos errores que te pasan factura caro en este proceso eliminatorio. Y ya que me hablaste de las eliminatorias Rusia 2018, que vamos a reaccionar a todos los goles de Perú, quería brindarte algunos números, ¿no? Porque son Dame los datos que hay que datos, dar, dame ¿no? los Son datos, dame datos los hay que darlos. datos. Si tú tienes los, si tienes los datos, tienes que compartirlos o no, gente. Como siempre. Tienes que compartirlos.
El máximo goleador de esas, bueno, fueron dos. Los máximos goleadores de Perú en esas clasificatorias 2018 fueron Paolo Guerrero con 5 goles y Edison Flores también con 5 Y el goles. Oreja, ¿no? Pero el Oreja más, a ver, déjame acordar un poco. ¿El Oreja estuvo en todo el proceso de Rusia 2018 o de cierto partido en adelante? El partido que Porque yo recuerdo el primer partido que fue contra Colombia, no estaba el no Oreja estaba, Flores, ¿verdad? pero el partido en el que tuvo participación fue en el partido de Venezuela donde Gareca apuesta por el cambio generacional, donde saca a Claudio Pizarro, a Jefferson Farfán y hace ingresar a Raúl Ruiz Díaz y a Edison Flores Ya. que la estaban rompiendo en ese momento. Y hasta ahí, ¿cuántos partidos ya tenía Perú? Hasta ahí ya tenía algunos partidos, porque recordemos, fue Colombia en Barranquilla, fue Chile en Lima, luego Paraguay, que es el primer partido que ganamos, y si no estoy mal, luego Brasil en Brasilia, que digamos un 3-0, pero fuerte. Y después vino la fecha doble de Venezuela-Uruguay. Y Edison Flores pues participa, si no estamos mal, en el cuarto, quinto partido por ahí. Si por ahí se nos escapa algún dato, dejárnoslo saber. Pero Sí, Edison Flores es ahí donde Gareca un apuesta por... jugador importante, claro que sí, un jugador muy importante en todo este proceso de Rusia 2018 y en Qatar también, la verdad. Un jugador En esa que recta muchos no final, creían en él, que porque juega en la Liga Peruana, que juega en la U. Al final es 11 contra 11, mi gente. Ahí vamos a ver quién da más ahí, en el campo, en el gramado. Ahí se ve quién está al nivel. Y la verdad que el Oreja fue un jugador con bastante temple, con bastante huevos y determinación y también, determinación. decisivo. Y la verdad que eso se vio reflejado en los juegos que él participó. Siempre tú notabas la presencia de Edison Flores. En los más importantes, Más Ecuador que en todo en los Quito, importantes. Uruguay en Lima, incluso con la misma Bolivia en el En Monumental, Paraguay en también hizo su Paraguay, en gol y Asunción, también hizo jugó su... las cosas Sí, bien. se daba a notar, era protagonista de los partidos que él hacía gol. Y perfil bajo, ¿ah? Sin Perfil buscar bajo, sí. tanto protagonismo, ¿no? Porque al final es un deporte colectivo. Pero él en su línea, perfil bajo, marcó la Marcó diferencia. la diferencia. Bueno, esos eran los goleadores. Edison Flores, Pablo Y Guerrero. asistentes, dame asistentes. Yoshimario Tun fue el máximo asistente de ese proceso con 4 asistencias. Qué rico jugaba Yoshi, ¿no? Luego, Calidoso. luego tenemos precisamente a Pablo Guerrero también con 2. Tenemos ahí varios empates. Raúl Ruiz Díaz también tuvo 2 asistencias en ese proceso. Si estoy mal, André Carrillo también tuvo un par de asistencias en ese proceso. Carrillo también un jugador que se consolidó también ahí, que muchos al principio, y me incluyo, no le teníamos fe, porque realmente de cara al arco dejaba muchas dudas para ser un jugador ofensivo. Y tú cuando eres un jugador ofensivo, si no tienes gol, Hay problemas. entonces muchos teníamos incertidumbre con Carrillo, la verdad. Pero la verdad que se fue consolidando, fue ganando confianza, no sé si por él mismo, porque el profe se la dio, o en sus clubes la obtuvo, pero la verdad que también un jugador determinante también André Carrillo para Sí, este bastante. proceso de Rusia Muy 2018, buen la verdad. jugador, André Carrillo. Luego tenemos el historial de Perú. Perú nos dejó un saldo de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas. O sea, un score bastante peleado, bastante justo. Bastante Recordemos no, se que, ve como que casi la misma cantidad de victorias como de derrotas y empates, recordemos que son las eliminatorias con Mebol las más difíciles del mundo. sin duda. Yo Entonces, creo que el europeo por desconocimiento y porque como no mira las ligas sudamericanas, como siempre un menosprecio que solo reconocen a Brasil y Argentina y por ahí que Uruguay, creen que la Conmebol les facilita, pero si no, tú llevas a los grandes equipos europeos que han campeonado la Copa del Mundo, yo te apuesto que no irían tan seguidamente o les costaría mucho clasificar de forma directa a una Copa del Mundo. ¿Ustedes qué piensan, mi gente? por las localidades, precisamente, porque en Europa vemos que siempre juegan con el pasto bien cortadito, juegan en unas muy buenas condiciones. En cambio, por ejemplo, irte a La Paz en Bolivia, irte al calor inmenso en Barranquilla, a la altura en Quito. ¿No? Y tener en cuenta que, mira, el hincha es el jugador número 12 y en Europa no son tan Pasionales, pasionales como en comparto eso. Sudamérica en cuestión de, ya sabes, de hinchaje y todo eso, entonces como aficionados hinchas. Entonces, el hincha es el jugador número 12 y con la presión que te meten cuando la selección está de local, es
hay que tener huevos ahí para demostrar la se verdad. siente el rugir del estadio, siente, claro, especialmente se hace aquí sentir la en localía. En Sudamérica. Sudamérica se siente bastante la localía del equipo. Por más que así sea el equipo que va último en las eliminatorias, yo creo que hasta el equipo que no le iba tan bien en eliminatorias, cuando le tocaba jugar de local a su selección, mira, el hincha estaba ahí. Era bastante pasional el hincha, ayudaba bastante a su equipo, la verdad. Llámese Bolivia, Venezuela, siempre llenaban el estadio y estaban ahí con ganas con esa ilusión de querer ver a su selección en un mundial. Y empujan, la verdad que el hincha empuja. Son unas eliminatorias que las recordamos con bastante cariño porque fueron las más emocionantes. La que yo he visto, 2014, 18, 22, las más emocionantes, 2018. Claro, sí. Bueno, deportivamente hablando para nuestra selección, que hoy día el homenaje es hacia nuestra selección peruana, quiero acordarme de ese proceso. Los demás, sabes, no se pudo clasificar, la información, los videos están ahí a la mano, cualquiera. En Qatar. Pero vamos a recordar este proceso de Rusia 2018, lo que sufrimos como hinchas, los que nos apasionamos, los que gritamos cada gol de la selección, ver por ejemplo esa imagen de Paolo Guerrero como capitán, sin duda es algo inexplicable, la verdad, es algo que de verdad a mí Paolo Guerrero, yo se podría decir que si hay un jugador en la selección peruana, obviamente todos merecen su reconocimiento, pero si hay un jugador que yo podría decir en especial que fue artífice de que Perú clasifique el Mundial en Rusia 2018, sin duda alguna, así tú me saques estadísticas y todo, porque no todo es estadística. No, y con en el estadística, fútbol no Pablo fue el más influyente. Con estadísticas y así tú me quites la estadística. Para mí, Paolo Guerrero fue el jugador más influyente para que Perú clasifique al Mundial de Rusia 2018. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen otro jugador, mi gente, público peruano, público sudamericano, internacional, que quiere interactuar con nosotros, si ustedes creen que en la selección peruana hubo otro hombre que fue el estandarte para que Perú clasifique, déjenos saber en los comentarios, mi gente. Unas eliminatorias donde hicimos 26 puntos. Era algo no usual en Perú. Alucinante. O sea, es algo alucinante. Porque no era tan usual, no estamos acostumbrados en sí a ver una selección que haga 26 puntos, ¿no? Que juntando las eliminatorias de Qatar y de Rusia, los equipos que pasaron los 50 puntos o llegaron por ahí eran Colombia y Perú, sin contar a los tres grandes, pues, ¿no? Ya, claro, buen dato importante, no menor, un dato no menor. Un dato no menor. Entonces, sin más que decir, vayamos al video. Vayamos a ver estos partidos. Vamos a reaccionar a los goles de la selección peruana durante este proceso. Van a haber partidos que vamos a comentar, pero no se van a ver, pero sí los que donde Perú marcó para disfrutar de este tiempo aquí. Quería hacer un hincapié ahí. Hay un partido que nosotros ganamos por walkover en mesa. Y esos goles no van a salir porque pues sabemos que cuando uno gana en mesa le cuentan los 3 goles y el 3-0 es así, cuando se gana el partido así. Y claro, no van a salir en el video, pero los demás goles están ahí a favor. Bueno, acompáñenos. Vayamos. Empezamos, ahora sí, a ver. Empezamos. Mira, qué rico pase, pero ese pase. Ponme ese pase, quiero ver quién pone ese pase. Ese es Carrillo, ¿no? Creo que es Carrillo. Y mira esa definición de fuerte abajo. Al palo de Bravo. A su primer palo. Ahí va a celebrar cantando, creo, ¿no? Ahí está que me hacía los pasos del Totó. Jefferson Farfán. No, qué buena. No, Farfán es un polifacético. Farfán debería estar acá con nosotros. De lo más talentoso que he visto. En ofensivo, mira. Seguro en los penales. Seguro en los penales. Debió patear ese penal contra Dinamarca. Esa es otra historia, mi gente. Esa es otra historia. Jefferson Farfán. Con Colombia no anotamos, este es el segundo partido. Luego Paolo Guerrero. Es el segundo partido en Lima, en el Nacional. Goles de doblete de Jefferson Farfán y un tanto de Paolo Guerrero. Quedó 4-3 ese partido, señores. Buen partido. Cabe recalcar que lo expulsaron a Cristian Cueva en ese partido. Pero veníamos jugando bien, estaba metiéndole sabroso. Pelota al piso, Perú estaba que le metía, que lo hacía comer chocolate, que lo hacía tomar su chocolate a Chile. Luego Paraguay, el gol de Jefferson Farfán.
Luego el partido contra Paraguay. Asistencia de muy Paolo emocional Guerrero. también. Asistencia Asistencia de Paolo, gol de Jefferson. Ahí es el tuto, ahí es el tuto. Los compadres. Ahí está, mírenlo ahí. Mírenlo ahí Ahí cómo es el menea ese fucking loco. Talentoso. No, sí, único. Al César lo que es el César. Jefferson es un jugador que Gareca lo desafectó, si no pudo haber hecho muchísimos ofensivo, más sí. goles. Ahí está, mira, contra Venezuela. Ese partido quedó 2-2, ¿verdad? 2-2. Y 2-2. empezamos 2 abajo. Empezamos perdiendo abajo. 2-0. Estábamos perdiendo 2-0. ¿Y quién más? Muchos pedían la salida del profesor Ricardo Gareca en ese partido. Sí. Pero con Gareca Perú jugaba la pelota. La ponía al piso. Gracias al Mr. Edwin Oviedo también, que siempre le dio la confianza y lo respaldó. Oviedo también. Mira ese pase de la oreja. Gol del Pi. Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz, no. No le fue tan bien a la selección a Ruiz Díaz, pero al principio nos emocionó. Cuando entraba, de verdad, nos emocionó bastante. Un dato no menor, fue el futbolista más convocado en la era Gareca. Siempre que Gareca estuvo, siempre fue el más convocado. Él no lo dice, que es el goleador histórico de los entrenamientos. Luego Cristian Cueva con el penal ante Ecuador, en Lima. Venía con confianza. El Cholo Cueva venía con confianza. Y era el dueño de los penales en ese momento. Era el dueño de los penales en ese momento, sí. Yo imagino que Gareca habrá dicho que otro lo patee, pero como Cristian Cueva estaba con esa confianza, y la verdad cuando un jugador sigue con confianza tienes que dejarlo ser, porque el jugador con confianza se desenvuelve mejor dentro de un campo. Y luego el golazo de Renato Tapia. Sí. Renato Tapia. Que muchos lo llamaban el capitán del futuro, pero ya el futuro es ahora y hasta ahorita no le dan la cinta. No, pero es un jugador muy capacitado, Sí, con muchas condiciones. Es el de los que más corría en la selección, el que tenía el mejor promedio. Un alto aquí. Este gol es legendario. Qué rico gol, ¿no? Este gol es legendario de Paolo, control de pecho, pase de Trauco, aguanta a Funes Mori y gol. Partido en Lima contra Argentina. Esa facultad que tenía Pablo Guerrero para bajarla de esa pecho, técnica, ¿no? la pelota dormía en su pecho dormía. El control orientado para controlar y hacer el control orientado para ambos. Él se la ponía donde él quería, ya sea para dar un pase, para definir. No, Pablo Guerrero aguanta Funes Mori con toda su virtud y pelota para adentro. Argentina se puso 2 veces adelante en ese partido, primero el Kun, luego Higuaín, y bueno, nosotros eventualmente empatamos, ¿no? Kun, claro. Paolo, Higuaín y Cueva de penal. Cueva, pero el penal se lo hicieron a Paolo también. Cabe resaltarlo. El estandarte de ese partido fue Paolo Guerrero. Y en un partido importante contra Argentina. Contra el Nacional, que la gente ya tenía hambre de triunfo, pero la gente al final se fue contenta, yo creo, porque por el desempeño de la selección, claro. Y aparte nos estamos enfrentando a una selección bien difícil, que es Argentina, de las mejores. Donde sea Argentina te hace partido. Y luego el penal de Cueva, ¿no? Que como tú lo dices, se lo hacen al capitán y Cueva lo transforma en gol. Cristian Cueva, ¿no? Sí, talentoso. Sí, también venía con su confianza arriba y la verdad que estaba haciendo cosas bien. Se lo ganó. Luego, lo que decíamos antes, Edison Flores te sacaba un gol de la nada, él controlaba y para adentro. Ahí, mire ese gol, ese es contra Chile. En Santiago, ¿verdad? 2-1. Toma, punta, ya, gol. Vámonos. Inesperado. Yo creo que Bravo no se lo esperaba. ¿Ahí cuánto iba el partido? Iba 1-1. Edison empate 1-1 y en los minutos finales Arturo Vidal. ¿no? Vidal pone el 2-1. Toma, qué buen gol. Me gusta ese gol de la oreja, de verdad que un jugador bien importante. No sé si irá a recuperar el de los goles nivel. Importantes. Yo digo que ya no recupera ese nivel que tenía el Oreja, pero su mejor momento. Qué buen jugador, de verdad. Qué jugador teníamos en el Oreja Flores cuando estaba en ese proceso más que todo completo. Y luego aquí, el triunfo que más me gustó de Perú de visita. 4-1, ¿no? 4-1 y empezamos perdiendo. Yo me acuerdo, claro que sí, de ese partido. Claro que yo me acuerdo de ese partido. Claro que sí, yo estaba trabajando, me acuerdo, y un amigo ahí del trabajo puso en su teléfono. Y cuando lo pone íbamos perdiendo 1-0, yo no tenía ya ni ganas de ver, pero luego seguimos viendo. Muchos dieron por perdido ese partido. Ese partido
fue un partidazo de Cristian Cueva, la De verdad. Cristian Cueva. Fue el protagonista, la Fue un verdad. partidazo de Cristian Cueva. Ahí fue donde como que reventó ya él, terminó de Ujú. reventar, se consagró yo creo con ese partido Es el como... partido en el que más fue él el protagonista, creo yo. Aparte que él era el engreído de De Ricardo Ricardo. Gareca, y eso no es un Secreto. secreto para nadie. Pero sí, qué bien esa partida de Cristian Buenos Cueva. tiempos, buenos tiempos. Hay gol de Cristian Ramos. Cristian Ramos pone el empate, Mira pelota Gareca, parada, mira Gareca cómo lo vive como un hincha más como un peruano, hincha ¿no? más. Mira ese pase del Yoshi también, qué buen Un centro. buen centro, muy buen centro. Calidoso, ¿no? Yoshimaru Tun de los mejores volantes que yo he podido ver así, con esa calidad, esa técnica y esa facilidad para sacar la pelota de abajo. Y gente Sigamos, comenta. mira ahí, Edison otro gol de Flores. la Oreja, ve. En momentos importantes. Pase en de momentos de asistencia Cristian Cueva, de Cristian Cueva. Cristian Cueva. Compartan, por favor, mi gente, like, compartan, dejen su tag tag ahí en la pantalla y tienen sus regalitos. Si pueden, tienen sus regalitos, mi gente. Vamos a estar haciendo live bien Esa seguido. pausita característica de la oreja, ¿no? Antes de definir. Míralo Y ahí, luego míralo Cristian ahí, Cueva. ese gol de Cristian Cueva es Muy buen gol. bastante bueno, sí. Gareca está descontrolado. Frenesí total por parte de Gareca. Pero si hay un partido que uno tiene que recordar de Cristian Cueva o ponerlo como que fue el que, ¿me entiendes? Asumió, Resolvió, claro. resolvió, es ese partido contra Paraguay, allá en Asunción. De acuerdo, de acuerdo. ¿Después de cuánto tiempo Perú ganaba en Asunción? La primera vez. Por eliminatorias. Por eliminatorias. Ese es un dato a tener en cuenta. Claro que sí. Con Gareca en Quito también ganamos por primera vez en la historia en eliminatorias. Luego un autogol viene ahí. Mira ahí el Oreja. Ese es un autogol, pero mérito, ¿me entiendes? A recuperar el balón ahí. No bajó los brazos, no dio por perdida la pelota. Y tirar un centro, un buscapié. Y se encontró con un pie que al final entró la pelota del equipo contrario, no importa, pero gol al fin. Pues no sirvió. De acuerdo. 4-1 el marcador. Y este partido con Venezuela, mi gente, que empezamos 2 abajo. De nuevo. Empezamos 2 abajo contra Venezuela. Es que Venezuela también es otra de las selecciones que juega bien, pero por una cosa u otra al final no se le da. los resultados no lo acompañan, ¿no? Pero sí, también yo me he dado cuenta que es una de las selecciones de las que juega también. Que siempre sale buenos partidos contra nosotros. Míralo ahí. Es Andrés Carrillo. ¿Viste el toque peruano en las triangulaciones? Un toque, 2 toques, triangulaciones, movilidad. Cómo se conocían, ya sabían que él se iba a mover para la derecha, el otro para la izquierda, toma y el pase siempre el espacio. La tenencia del balón, nomás empezar el segundo tiempo y gol de Carrillo. Y luego cómo se eleva, genial Pablo Guerrero, ¿no? Especialidad de la casa, cabezazo de Pablo, mira cómo se suspende ahí en el aire. ¿Ah? Toma. Muy buen gol, capitán. 2-2 igual ese partido. Muy buen partido, pero empezamos molestos porque íbamos 2 abajo y lo que me gustó de ese partido fue que rapidito empezando el segundo tiempo, empezando nada más el segundo tiempo, Perú le hace el gol. Carrillo más descontó y 2-1 el resultado más engañoso del fútbol, el 2-1. El 2-1 y luego se convirtió en un 2-2, teníamos que empatar, teníamos que ganarlo la verdad, pero como otras veces, como en otros partidos, el empate a veces nos sabe a victoria por cómo se iba dando el partido. Cómo se iba dando el partido, claro. Cuando eres tú el que empata, tiene otro sabor el empate. Exacto, sí. Claro, cuando lo vas ganando es muy diferente. Y más si es una plaza difícil, ¿no? Claro. Más si es una plaza difícil de visita, por eliminatorios, es a tener en cuenta. Y aquí, un paréntesis. Este es el partido, me voy a demorar un poco, quizá de la era Gareca en eliminatorias, que yo más disfruté de ver a Perú jugar. Sí. Contra Uruguay. Sí, contra Uruguay un partidazo también. Sí, nuevamente empezamos abajo. No sé si es el mejor, porque es verdad que Perú tuvo muy buenas presentaciones, la verdad. Exacto, sí. Está un poco complicado quedarse con uno en específico. Pero este es uno de los partidos que tiene que entrar en un top. Se habría que hacer los mejores partidos de Ricardo Seguro, Gareca. Es uno de los partidos que yo más disfruté. El que más disfruté sí es seguro. Íbamos 1-0 abajo, gol de Carlos Sánchez, el hombre de River Plate en ese entonces. En ese entonces jugaba en River. Y luego el pase, ¿no?, de Yosimario Tun a Pablo Guerrero, y una vez más. Una vez más el Capi haciéndose presente. Y no enfrentándose a cualquiera, nada más y nada menos a Diego Godín, de los mejores centrales del mundo. De Atlético Madrid, en ese tiempo está en el Atlético, ¿no? Muy buen gol de capitán. No bajó los brazos. Qué delantero teníamos con Paolo, la verdad. Difícil de encontrar ahora. Sí, la verdad que para que tengamos otro delantero así de esa talla,
de Paolo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan Va a ustedes? pasar un buen Va a pasar tiempo. un buen rato. Y luego ahí esa combinación. Ya, mira. Mira lo que se cargó. Lo engancha, toma, saca el centro con la izquierda. Paolo quiere controlar para su pie, pero le queda un poco larga y el Oreja. Y se la cubre nomás la Oreja y el Oreja. Uno de los goles más Como si gritados. fuera un 9 también Como si el fuera un Oreja, 9. ¿no? Gareca, ¿Qué cositas tenía el Oreja? Gareca dice que le decía, tú patea, que ahí no sabes cómo te va a llegar, la pateas. No, y entraba. sí, ahí los de mayor jerarquía como Paolo, Farfán, se quedan sorprendidos que el Oreja tenía eso de que controlaba y rápido sacaba un tiro Y al arco. rápido. De mis jugadores favoritos en Sí. ese proceso. Yo me acuerdo que el Oreja era muy querido en ese proceso. Claro. No, hasta el día de hoy, sino que no ha recuperado el nivel, pero siempre que él está en la selección, siempre aporta lo suyo. Y ese golazo del Ante Oreja, Bolivia. Monumental. En el Monumental, el estadio de la U. Un estadio que a la selección muchas veces no le acompaña el resultado, pero es el estadio. Es el estadio más grande que tiene el Perú. Del equipo más grande del Perú. No queremos crear controversia ni nada. No vamos por ahí, pero al César lo que es. Claro. Y luego partido contra Bolivia. Monumental. Raúl Ruiz Díaz para Cueva. Cueva Maga. Golazo. Y si te das cuenta, los dos goles de Perú fueron de fuera del área en este partido. O sea, había remate también. Se animaban más a pegarle de afuera, ¿no? Es algo que hoy se ha perdido un poco, ¿no? Se ha perdido un poco, la verdad. Muy buen gol. Ese es Ruiz Díaz, ¿no? Raúl Ruiz Díaz pasó para Cueva. Jala para el medio y resuelve, tiro arriba. No, y ese otro partido contra Ecuador muy bueno. Otro partido clave. También contra Ecuador en Quito. La primera vez que ganábamos. Altura, calor. Los jugadores ecuatorianos son muy físicos, la verdad. Y tenían chance de ir al Mundial. Ellos también hasta esa fecha tenían chances de ir al Mundial. Entonces se jugaban el todo por el todo. Ecuador se jugaba el todo por el todo, incluso en la última fecha con Argentina también. Hasta la última fecha tenían posibilidades. Y Ecuador arrancó muy bien ese proceso eliminatorio. Sí, se metió rápido a la punta. Era el líder en las primeras fechas vigentes. Era el líder, ¿no? Se desinfló un poco. Pero Ecuador recién empezó las eliminatorias, ganaba sus partidos local y se ubicó primero en algún momento. Sí, Ecuador, muy buena selección. Dice, su presente habla de ellos. Muy bien. Saludos, mi hermano. Compárteme el like ahí, comparte el like, apretame la pantallita. Si tienes regalitos, tíralos por aquí, estamos haciendo cosas buenas, ya tú sabes ya. Y yo me acuerdo que este partido no lo llegué a ver en vivo porque estaba en la escuela. Acuérdate que yo iba a turno tarde en primaria. Y yo cuando salí ya recibí la noticia y luego ver el resumen. Pero un partidazo. Sí, yo sí lo vi, vi. No vi los 90 minutos porque vi un primer tiempo en un lado y luego corrí al otro lado a ver el segundo tiempo. Es lo que generaba la selección también, Lo vi en la casa ahí en Puno, en la casa donde vivía la Alexis antes. Y ahí lo terminé de ver y sí, me acuerdo. Ahora sí, dale play. Lo que generaba la selección, la unión que generaba. Mira ahí, George. La verdad que un jugador bien importante también, José Mario Tun. ¿Cierto? Correcto. El máximo asistidor. El máximo asistidor de la selección, te la sacaba limpia. Una vez más de fuera del área. Y de fuera del área. Es mi favorito, mi gente, sin duda. Ese gol de la Oreja en Quito, Mananano, para el proceso de Rusia 2018. Y ahí forman el 2018. Ahí en Quito. Ahí forman ese 2018 que la gente hasta ahora lo recuerda, ¿no? Que era como una señal, vamos al Mundial. Icónico y sin querer queriendo, yo creo. No hubo nada preparado ahí, yo creo que lo abraza así espontáneamente de celebrar el gol y salió eso del 2018. Ya nos tocaba, ya después de 36 años. De tanto tiempo. No hay mal que dure 36 años. Claro, qué rico gol. Rico gol, sí, sin duda alguna. Luego Pablo Guerrero, desde la mitad de la cancha. Recuperó Trauco, Pablo Guerrero toma la pelota antes de 3/4 de cancha, se la da Cueva le queda un poco atrás, se la da al Caballito Hurtado y Caballito Hurtado la coloca. Define muy bien. No le mete un fierrazo ni nada, la pone. Define inteligentemente, Caballito Hurtado. Era un jugador que cuando entraba bien. Caballito Hurtado entraba bien, la verdad. Muchos de esos jugadores se han desinflado ahora, propiamente también de la edad, pero yo creo que se han desinflado antes de tiempo. El Caballito Hurtado, ¿no? Que formó parte de esa sub-20 que fue muy recordada. Claro que sí. Podemos hablar de esa sub-20 también, solo pedirlo. Activen el quiéreme, mi gente, activen el quiéreme para seguir reaccionando a más cosas. Luego mire este gol.
Mire este gol. No, y ese gol contra Colombia. Mire este gol. Espérate, vamos a ir por partes Es aquí algo en ese de partido. los más legendarios. En ese partido o en esa jugada, antes de que Pablo Guerrero cobre el tiro libre, íbamos perdiendo, ¿cierto? Contra Claro, como Colombia. íbamos James, gol de perdiendo James, mi gente. en James Lima. siempre nos hace gol también. Aldo Corso, hay que darle el mérito a Aldo Corso, Corso. que mete la cabeza para que le pateen la cabeza. Cobran la falta, el tiro libre era indirecto. Era indirecto. Tenía que dar un pase o centrar cuando mucho. Peredo lo sabía en su narración. Guerrero, claro, Daniel Peredo, que en paz descanse, lo sabía, él lo sabía. Y la gente sabía porque ya le habían dicho que era indirecto. Sino que Pablo Guerrero en ese momento es como cuando no escuchas a nadie. Estaba tan Eres concentrado. tú, el balón y el objetivo que tienes que lograr, que Pablo Guerrero no escuchaba a nadie. Y mira, ¿no? Yo creo que estaba tan concentrado en llevarnos al mundial que agarró ese tiro libre y simplemente yo apunto al arco y Ospina Y a cobrar. manoteó la pelota y de los goles más gritados sin duda del proceso de Gareca. Claro que fue con un poco de incertidumbre porque no sabíamos si el árbitro le iba a cobrar, pero Ospina la tocó. La tocó y Ramón Quiroga ya, dijo la tocó. Ya, el hecho de que la toque de verdad ya eso contaba, ya no había vuelta atrás. Muy buen gol de Pablo Guerrero. En un partido cerrado contra Colombia. Muy buenos partidos siempre contra Colombia. No, con Colombia también. son unos partidazos, la verdad. Salen unos partidos bien reñidos. Ustedes, mi gente que están aquí, ¿qué creen? ¿Cuál ha sido la selección que más complicada se le ha puesto a Perú? O se la puso a Perú cuando Perú jugaba, cuando estaba en el proceso de Rusia 2018. Yo tengo uno. Brasil. No, Brasil es que Brasil aquí no le gana. Brasil aquí no le gana. Brasil aquí no le gana, no. Es... El gol que generó un terremoto. En Lima, un sismo en el Estadio Nacional. Partido de repechaje, ¿verdad? Golazo de Jefferson. Farfán. Recordemos que los repechajes antes eran ida y vuelta, ¿no? Y el partido de ida lo jugamos en Nueva Zelanda por la tarde, quedamos 0-0 y luego la gente se unió en el partido de vuelta en Lima en la noche. Y el partido contra Nueva Zelanda también, allá en Nueva Zelanda tuvimos nuestra chance, no, y estaba un poco, tuvimos nuestras chances, pero se paró bien Nueva Zelanda también, Nueva Zelanda, que de verdad pensamos que no iba a estar, que iba a estar complicado ganarle en Lima, pero la verdad que nos impusimos bien. Nos impusimos bien, creo que pero demostró que era un verdadero equipo. Demostró que estaba comprometido y hablaron en el campo. Estaban comprometidos con el objetivo, que era clasificar al Mundial, hacer historia, porque de verdad de clasificar después de 36 años ya es hacer historia. Entonces los jugadores estaban con eso en la cabeza, de hacer historia. Dato no menor, Gareca desafectó a Jefferson Farfán y luego lo vuelve a llamar porque Pablo Guerrero tuvo el caso del doping y eventualmente está suspendido. Y Jefferson Farfán tiene un muy lindo gesto con su hermano y compadre. Con su compadre. Hace un golazo, pide su camiseta, la número 9, y celebra. Ahí vamos a ver. Jefferson estaba con todo. Jefferson. Y a pesar que ya no estaba en sus mejores años, la jerarquía que tiene es... Jefferson Farfán es un jugador que... de Europa, de jerarquía, de primer nivel. Es Jefferson Farfán. De los más talentosos que Perú ha podido dar. Fierrazo arriba. Nada que hacer para el arquero neozelandés. Se pasa el juego a 3 dedos con la parte externa del pie. Muy bueno. Eso es lo que tiene el futbolista, es atrevido. Tiene su técnica también mucho. Luego el gol de Cristian Ramos. Cristian Ramos marcó con Paraguay y marcó contra Nueva Zelanda. Muy poca gente se acuerda de eso, mi gente. Un poco infravalorado el jugador. Yo creo que Cristian Ramos es infravalorado por su poca técnica, entre tantos jugadores técnicos que tenía la selección peruana. Era el menos técnico, probablemente o uno de los menos técnicos. Por eso que creo que no, ahí como que no se la dan mucho a Cristian Ramos, pero de verdad que también es un jugador importantísimo. Hay que reconocer que fue un jugador que se paró bastante bien, la verdad. Y siempre mostró su compromiso, su liderazgo en el campo. Comprometido con el equipo, compromiso que a mucho le falta. A mucho le falta, la verdad. Pero y eso para nosotros es mucho más. Ya tú sabes. Mira cómo se pone su trajecito del Hombre Araña. Antes que Julián Álvarez, mi gente. No, qué buenos tiempos. Buenos tiempos. Recordar es volver a vivir.
Bueno, y Sí, una buena recopilación. hasta ahí fue el proceso, luego ya después del partido, lo demás es historia. Ya Además es ver historia del a la mundial. selección o cantar cantar el El himno himno en un mundial nacional otra en un vez. mundial es otra cosa, ¿no? Yo imagino que esa gente, puta, qué emoción, ¿no? Claro. Yo no sufrí mucho para ir a Perú en un mundial porque mi primer mundial fue de Brasil 2014. Perú no clasifica, pero al siguiente clasifica, ¿no? Y eventualmente en el de Qatar se queda ahí muy cerca del repechaje. Pero tú has sufrido un poco más para ir a ese Sí, Perú en un poquito más. El proceso de Sudáfrica, Alemania. Alemania. Y el de Corea-Japón me acuerdo muy Muy poco, poco. muy poco. Tenía 5 años, pero bueno, 4, bueno, desde que empiezan las eliminatorias, tres Tres años por años. ahí. Entonces no recuerdo mucho, la verdad, pero sí recuerdo haber visto alguno que otro partido, pero no se le daban las cosas a Perú tampoco. No, y cómo era, ¿no? Porque en esos tiempos de 2010, 2014, Perú tenía muchísimos jugadores en Europa. Eso era lo que más llamaba la atención, o hasta el día de hoy nos llama la atención, que en ese tiempo, si tú te das cuenta, individualmente, probablemente ese equipo para las clasificatorias de Brasil 2014 o Sudáfrica 2010, individualmente Perú tenía jugadores de más jerarquía, De más vamos a decirlo jerarquía. así, pero no los acompañaban los resultados. Ni Simplemente el si no los juego tampoco, no acompañamientos. fluía, no tocaba como este equipo. Ahí tú te das cuenta de la importancia de De un un buen buen entrenador. entrenador. Claro que sí, porque ahí sí se puede decir que se vio la mano de Ricardo Gareca. Se vio la mano de Ricardo Gareca. Por Claro. eso que muchas veces, yo creo que tú también, nosotros preferimos o sea, un equipo que juegue como tal, en vez de tener como por decir una figura, un par Una de sola estrella. figuras y una sola estrella, y así ya no funciona, ¿no? O Creo en esos que tiempos, como los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que le tiraban la mochila a ellos. la Es que responsabilidad eran toda. los llamados a marcar la diferencia, pero por A o B motivo de la verdad que no la Individualmente, marcaban. O sea, jugadorazos. individualmente la hacían. O sea, tú, por ejemplo, tenemos un partido cuesta arriba y aparecía el Loco Vargas y ¡pam! Un tiro libre o O el un mismo zapatazo de Jefferson. afuera, o Jefferson o Paolo, y te hacían un gol o te salían con algo, ¿me entiendes? Que individualmente sí, o sea, demostraban por qué jugaban en las ligas que jugaban, pero como equipo no engranaban. Como equipo no engranaban, eso es correcto. No tenían ese mismo estilo que tenían con Ricardo Gareca. Y es ahí también donde es la importancia de tener riqueza individual, ¿no? Cuando el equipo no juega como un grupo, tener la riqueza individual, porque muchas veces esas individualidades te pueden salvar el partido por ahí. Como ya lo dijiste, como a veces pasaba con Juan Manuel Vargas, con Jefferson Farfán, que te ganaban partidos solos, te sacaban adelante partidos solos. Claro que sí, Jefferson Farfán en ese tiempo, no, un jugador, pero de verdad que para mí sin nada que envidiarle a ningún jugador ni de las selecciones grandes, ni de Argentina, ni de Brasil. Obviamente sacando pues a Messi de esto, ¿no? Porque es un jugador que no lo puedes meter en estas conversaciones porque es el mejor simplemente. Y en Brasil probablemente el único que yo vi que obviamente está en mayor nivel que Farfán o que fue Neymar, hábilmente, pero Neymar. de ahí a cualquier otro jugador de Nada que Brasil, de envidiarle, Argentina, hasta el propio Di María, yo diría, Farfán no tenía nada que nada que enviarle envidiarle. a ninguno, ni técnicamente, ni a la hora de definir, ni en calidad, ni en, ¿me entiendes? Ni en Kimba para jugar, no, Farfán es un jugador completo. Claro, no estamos diciendo que sean más que ellos, sino no tienen nada que envidiarle y no tienen nada que Exactamente. envidiarle porque es la verdad, Jefferson gozaba de una potencia, de una velocidad, de una técnica, de esa criollada que Que hoy no simplemente lo falta, hacía la ganar. verdad, porque hoy muchos jugadores que parecen que tienen esa quimba y eso, a la hora de demostrar, a la hora de la verdad, no demuestran nada, la verdad. O sea, uno no es que sea pesimista con la selección ni nada de eso, pero hay varios jugadores que intentan imitar en juego o el estilo de juego de Jefferson Farfán y la verdad que no le llegan ni a los talones a Jefferson Farfán. No lo han demostrado. Alguien que me gusta y va por buen camino, Joao Grimaldo. Dato no menor, hoy Joao Grimaldo, Me gusta hoy Joao cómo juega Diego Grimaldo, Grimaldo, es atrevido, tiene ese atrevimiento que le hace falta hoy en día, pero él demuestra con partidos en la selección y en su club, y o en su quizá en su club. club, quizá no tanto, No, en ¿me el entiendes? Riga, el dato que te quería compartir. En el Riga, Joao Grimaldo ha sido el futbolista latinoamericano rankeado por SofaScore con Ajá, mejor promedio en los partidos. mira, o sea, está recuperando el O nivel. sea, está La verdad que recuperando el estoy un poco nivel. desactualizado de los jugadores ahora mismo en la selección peruana, pero
siempre que él ha tenido que participar en la selección, la verdad siempre ha dejado cosas buenas. Grimaldo es de los pocos jugadores que yo te puedo decir ahora mismo que para mí sería titular o debería ser Sí, no, titular, yo aunque le Grimaldo, falte, muy buen quizás no, jugador. le falte su Se está caja, poniendo la a punto condición física. físicamente en Europa, en el Riga. Se está poniendo a Ojalá, punto, ojalá se está poniendo a punto. Y es un orgullo, ojalá ¿no? que llegue a esas grandes ligas y que demuestre el talento que tiene, porque de verdad, talento tiene, Es un de verdad que orgullo, talento ¿no? tiene. Por SofaScore, ni más ni Ajá. menos. Ha sido galardonado con muchos jugadores, llámense Valentín Barco, Hincapié mismo de Ecuador, que están en Europa, el Colo Barco que está en Boca Juniors. O sea, yo Grimaldo salió incluso pues mejor calificado que ellos. Y es un buen dato para compartir. Claro que sí, pero ninguno como Jefferson, No, ni y como Jeffer, no, Paolo, eso ni es otro saco como... eso. Mira, yo metería en ese saco aunque no jugó un mundial a Juan Manuel Vargas. Juan Manuel Vargas, Y Risco, no hay otro lateral izquierdo como Juan Manuel Vargas. De esta esquina se le apoya siempre al Juan loco Manuel porque el Vargas. loco cuando de verdad... No voy a decir ninguno porque yo siempre vi que Jefferson y Paolo metían, siempre querían destacar en la selección. Y no solo destacar individualmente, sino hacer destacar a la selección, como un equipo. Pero en esos tiempos, el que se ponía el equipo al hombro era el Loco Vargas. Yo recuerdo eso partido, pero ya ese es más tiempo atrás, Juan ¿no? Manuel En algún Vargas. momento le podemos dedicar, mi gente, un especial, ya sea a Loco Vargas, a Jefferson Farfán, a Pablo Guerrero, a jugadores que a ustedes le llamen la atención. También pueden ser extranjeros, también, claro que sí, porque tenemos que es así, Así es la cosa así. es así, tenemos público de todos lados, de diferentes países, entonces, si vemos que son mayoría a la hora de pedirnos eso, Nomás lo hacemos, nada más se lo prepara el hacemos, tema mi y lo gente, se hacemos. prepara y se hace. Jefferson Pero Farfán, ¿no? Schalke 04, vamos dos a veces hablar puesto por semifinalista. puesto, ya como para ir finalizando, porque ya casi se nos acaba el tiempo, estamos en la recta final En del la recta programa. final. En el arco, Galese. La verdad que Galese, mira, en la sub-17 de la selección de los Jotitas, él no fue titular ni nada, pero mira, en una selección mayor, la trascendencia que ha tenido, y Historia y la verdad superación, que ¿no? es el mejor arquero de la historia del fútbol peruano. Sin debate, sin Estadísticas debate, y lo ha demostrado, yo creo que sí, de verdad, sin debate. sin debate. Lateral derecho, ¿a quién lo pones? ¿A Advíncula o a Corso? Depende del partido. Si es un partido en el que tenemos que defender y hacer unas marcas personales, Aldo Corso, pero si es un partido en el que vamos a atacar y sabemos que tenemos que ir adelante, a A Luis Lucho. Advíncula. Luis Ya. Advíncula. Jugador de En Boca Juniors, defensa, nada más, nada en menos. defensa, ¿Carlos Zambrano o Cristian Ramos? Carlos Zambrano. Por más que en algunas ocasiones se le haya expulsado, nos haya costado algunos partidos, creo que la jerarquía que Yo creo tiene el que también Kaiser, dependería de partidos ahí también. Por ejemplo, partidos que tú, si es ¿cómo te con Chile, si digo? es con Chile, no. Mira, por ejemplo, ahí está, ese partido que es con Chile, que son picantes, que son clásicos, que es un clásico, a Carlos Zambrano no lo pondría porque es un jugador muy temperamental, es un jugador que de verdad como defensa técnicamente y defensivamente probablemente sea de los mejores defensas que ha tenido la selección peruana, pero pierde la cabeza muy Te puede rápido, costar un partido, te ¿no? puede costar un partido y ya el partido cuando te pulsan a uno, por más que tú digas que lo tengo a Jefferson, que lo tengo a Paolo, Uno menos nada, es uno uno menos menos. en un campo de 11 contra 11 te Se nota, cuesta, claro que sí. se nota. Siguiente, Alberto Alberto Rodríguez, no me digas Rodríguez, no nada. hay Alberto otro, no hay Rodríguez, ¿no? otro, no hay otro, no hay Alberto otro. O sea, Rodríguez, ahí va a mencionar otros, no hay debate. pero no, nos vamos a quedar, Este es un once, nos era vamos a Gareca. quedar Este es un once, era Gareca, no de la con historia, porque en Alberto la historia Rodríguez. ya ahí No, podemos entrar claro, al debate. históricamente habría no más debate, pero Pero era creo que era Gareca, Gareca, sin duda Alberto alguna, Rodríguez. Alberto Rodríguez en esa posición. Tiempista, elegante, anticipador, Un un calidoso en su calidoso. posición. Por izquierda, del lateral Uh, izquierdo, Miguel Trauco. Miguel Trauco, Miguel porque Trauco, Juan Miguel Manuel Vargas lo Trauco. vimos muy poco con Gareca, ¿no? Porque tuvo este problema de su lesión Claro, si vamos a y hablar de la era Gareca en específico, pues obviamente sí, Miguel Trauco. Miguel Trauco. Es ahí, De 6 de de seis, ancla, de ancla, los dos ahí, Renato Tapia y un Yoshimar. poquito más adelantado Yoshimario Tun. O De a veces se acuerdo, recogía un poquito más Yoshi para sacar la pelota limpia y la verdad de acuerdo. que calidoso Me Yotun gustaba cómo también. entraba Pedrito Aquino, pero sin duda los del medio tendría que ser Renato Inamovible, Tapia y ¿no? Yoshimar Yotun. Sí, Renato Tapia era el que hacía el trabajo sucio, el que corría todas las pelotas Impecable en y la marca, impecable. recuperaba y todo. Y Yoshimario Tun sacaba la Juego pelota, limpio. la aduana, te la sacaba al pie.
Él le daba movilidad al equipo, siempre la pedía. ¿Qué jugador teníamos con Yosimar Yotun, la Jugador. verdad? ¿Qué jugador Luego, teníamos con Yosimar Yotun? luego de 10, medio. Luego, a ver, Abrimos ahí debate. porque Gareca tuvo ese equipo, pero aquí estamos dando opiniones, ¿no? Obviamente, no vamos a decir, que yo tengo el mejor equipo, que este hermano el mejor equipo. Son gustos, Son gustos. ¿cierto? ¿A quién pondrías tú? De 10, ¿a Cristian Cueva o a Jefferson Farfán? De 10. Yo me voy a quedar con Cristian Cueva, pero por una razón. Porque Jefferson Farfán vuelve a la selección, pero cuando vuelve lo hace como 9, como delantero centro, por el caso que mencionamos de Pablo Guerrero. Y pienso que Jefferson Farfán es un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque por las características que tiene Jefferson, ¿no? Pero por un tema de constancia, por un tema de continuidad con el equipo, me quedaría con Cristian Cueva. Sin mencionar antes que Jefferson Farfán es el que yo he visto el jugador más talentoso de la selección. Por izquierda, Edison Flores. Edison Flores. Edison Flores. Derecha, André Carrillo. André Carrillo y 9. Entonces dejarías de suplente a Jefferson Farfán. Yo cambiaría a Cueva por Farfán. Es mi pensar mío. Así que el mismo Farfán a veces dice que él no es un 10 redondo, pero para mí Farfán te puede jugar de cualquier posición. Él lo ha demostrado. Sí. Yo creo que él es modesto a la hora de responder, pero él sabe dentro de sí mismo que él de 10 no desentonaba y él sabía, yo siento que él mismo lo podía hacer hasta mejor que Cristian Cuevas, ¿no? Que es un jugador con humildad, como es modesto, entonces yo creo que él siempre se la da a Cristian Cueva, ¿no? Eso es su caballo, es su jugador. Es un jugador que le gusta, pues. Es un jugador. Pero sí, ese sería el 11 peruano. No, pero sí, y 9 Pablo Guerrero. No, obviamente, no hay otro. Pablo Guerrero. Nada que discutir. Si hay una posición que es la menos discutida, es la posición de 9, Pablo Guerrero, ahí sin duda, capitán. Luego, eso es un buen tema entre Jefferson y Cueva. Claro, Jefferson sería muy capaz de asumir el puesto de 10. Pero sí, respeto tu decisión, porque Jefferson Farfán es un jugador que nunca iba a desentonar, entonces. Estamos bien ahí, sí. Bueno, mi gente, esto ha sido el 5.º programa. La verdad que le he pasado bastante bien. Muy entretenido, lo hemos pasado bastante bien porque hemos recordado, hemos movido algunas emociones, algunos sentimientos de ver a Perú marcar goles en este proceso que nos llevó a Rusia. Y es algo que ha salido de nosotros sin necesidad de preparar mucho, sin nada, porque lo recordamos como si fuera ayer, como lo dijiste al inicio. Exactamente, y siempre va a ser un placer hablar de los buenos tiempos de la selección. Y más si es de nuestra selección, pues, ¿no? Yo creo que, el público nos ve de diferentes países y obviamente también le podemos dedicar tiempo a hazañas que haya logrado su selección o algún jugador que ustedes quieran, nosotros lo podemos hacer. Pero siempre hay algo especial cuando hablas de lo tuyo, ¿verdad? Siempre hay algo especial cuando hablas de lo tuyo. Un orgullo distinto. Claro que sí. Pero siempre sugerirnos, ¿no? En el Instagram ahí estamos con todo, así que le vamos a dejar por aquí nuestras cuentas de TikTok, de Instagram, y vayan a vernos, a seguirnos, gente. Estamos haciendo cosas chéveres, positivas, y yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Desde esta esquina, buena onda, y con esta música nos despedimos. Ya sabes, mi brother, sugerirnos por Instagram. Nosotros hasta la próxima.